Ya, voy a empezar acá, por si acaso. Entonces, de la actividad, nosotros deberíamos tener en la hoja 3 estas listas que eran como utilitarias. ¿Ya? Sí. ¿Todos quedaron con eso? ¿A alguien le falta? ¿Están tomando desayuno? Algo por ahí, pero denme un espacio para que me Y ya respondan. la tengo hecha. ¿Ya completa? ¿O la lista? ¿La lista? No, la lista. Ya. Entonces las listas ya están listas. Valga la redundancia. Y nosotros nos habíamos quedado y la última clase creamos estos controles de acá. ¿Se acuerdan? Que tenían que ver, por ejemplo, como que los dejamos como enganchados. Vimos cómo poder dejar las cosas enganchadas y dijimos que era súper importante, sobre todo estos que se asociaban a lo que ocurría en el control. En otras palabras, este control permite mover el numerito, pero nosotros no le podíamos pasar a nuestro usuario o al procesamiento del mismo lo que pasa acá adentro. ¿Qué pasábamos? El elemento que estaba asociado, ¿cierto? ¿Todos se acuerdan de eso? ¿Alguna duda al respecto de eso? ¿No? ¿Todos claros? Ya. En el caso de acá, ¿qué es el elemento que a mí me interesa? Más allá de poder decirle que esto se va a nutrir de una lista que yo dejé en alguna hoja. ¿Qué es lo relevante acá? ¿Qué es lo que yo rescato de ese componente que estoy indicando ahí? Que me imagino ustedes pueden ver. ¿Qué es lo que yo rescato de ahí? ¿El número? El número, ¿cierto? Rescatábamos el numerito, ¿cierto? Y con ese numerito, ¿cuál es la gracia de ese número? Que después nosotros podíamos ir a buscar a la misma lista que teníamos, ¿cierto? El valor, ¿ya? Esa era la gracia, ¿cierto? O sea, el numerito, en el fondo, el componente que está acá nos dice el número. Y lamentablemente solo por el número solo no podríamos hacer muchas más cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos decían en los videos? Bueno, toma ese número, ¿ya? Y utilízalo para buscar el nombre. Y en otras palabras, eso queda, nosotros lo estamos mostrando acá, pero en estricto rigor nosotros podríamos decir que quedan ocultos, ¿ya? Y nosotros después los vamos a utilizar para hacer algo, ¿ya? Y en este componente de acá, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que nos interesaba? ¿Qué es lo que nos decía? El que dice en mi caso cuadro del grupo 27. ¿Qué era lo relevante ahí? ¿Qué nos dice el componente? ¿Qué nos responde? Nos responde si es mala, si es normal, y si es buena, o nos responde otra cosa. ¿El número también o no? El número también, ¿cierto? También nos decía un número. Y con ese número nosotros que íbamos, nos veníamos por acá y le dábamos un sentido a esos números. ¿Se fijan? Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, ustedes ya deberían saber cómo hacer los componentes. ¿Ya? Otra cosa que también conversamos en su momento es que eh, lo que ustedes ven que son como celdas de texto, básicamente no lo trabajamos como un componente, sino que lo trabajamos como celda. Antes le damos un formato más bonito, etcétera. ¿Ya? Entonces, ustedes debiesen tener en su hoja, eh, número 2 un listado de películas. ¿Ya? Pónganle nombre así nomás, película uno 2 3 hasta que lleguen a la película número 20. ¿Ya? Y más que nada es como algo que nos permita poder buscar acá. ¿De acuerdo? No, ya lo pueden hacer relativamente rápido. Pero ¿por qué es importante ese listado? Porque vamos a trabajar con ese listado a través de las distintas funciones del formulario. ¿Ya? Entonces enfoquémonos primero, o mejor dicho, ustedes enfóquense acá en la primera. ¿Ya? ¿Qué dice la primera? Eh, Formulario que le permitirá buscar la nota de una película por su nombre. Considera el escenario que la película no exista. ¿Qué significa eso? Que yo ponga el nombre de una película que no existe. ¿Ya? Supongamos acá. Veamos los datos, en mi caso. ¿Ya? ¿Cuál es la clave con la cual nosotros vamos a buscar una película?
según el enunciado, ¿con qué se buscan las películas? ¿Por qué cosa? Formulario. ¿Perdón? Por... Yo no escuché bien, perdón. Las películas Un se buscan. formulario. Ya, vamos a usar un formulario. Ahora, ¿qué ingreso yo en ese formulario que me va a permitir poder buscar las películas? Porque digámoslo así, para el Excel son columnas con valores, ¿cierto? Él no sabe que son películas. Nosotros sabemos que son películas, pero el Excel no cacha que son películas. Entonces, ¿él por qué va a buscar? ¿Qué nosotros le estamos diciendo? Vamos a buscar por algo. ¿Por qué cosa vamos a buscar? ¿Es lo mismo del No certamen? se, no se va a ocupar un while Ya tenemos que usar un while, ¿cierto? Para poder iterar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que iterar en el fondo? Tenemos que empezar a iterar acá, ¿cierto? Vamos a ir viendo película tanto corresponde, esta película corresponde, y eventualmente vamos a encontrar aquella que corresponde y que nos va a decir, ah, ya, su nota es tanto, ¿cierto? Necesitamos utilizar esa estructura. Ahora, para hacer ese while, para hacer ese while, eh, ustedes van a buscar algo dentro de ese while, porque el while nos diría a nosotros, si recordamos la materia del certamen 2, partimos de la fila número 2 y voy a ir bajando acá hasta que llegue eventualmente a una celda vacía, ¿cierto? Y llego a la celda vacía y termina mi iteración, ¿cierto? Termina el while. Ahora, ¿el while para qué lo hago? para encontrar la película buscada, ¿no? Para encontrar la película, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que dentro del while con qué voy comparando? Porque dentro del while tengo que hacer una pregunta, ¿cierto? Sí, ¿qué cosa es igual a algo? ¿Y qué cosa? ¿Qué sería la La cosa? celda igual al nombre de la película. ¿Cierto? Y si es que la celda, en el fondo la columna y la celda donde yo voy a tener el nombre es igual al nombre de la película que yo estoy buscando. Si es que es igual, ¿qué va a ser? Supongamos que puse película número 7, ¿ya? Y llegó aquí y empezó a bajar, no es igual, y llegó aquí la película número 7. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros ahí? Consultarle, no sé, el género, la nota o la actuación. ¿Cierto? En este caso nosotros nos están pidiendo específicamente la nota, ¿cierto? Pero en el fondo, una vez que yo la encuentro, podría devolver cualquier información, ¿cierto? Entonces eso es lo relevante. Yo debería devolver esa nota, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia del primer ejercicio? Básicamente es que ustedes van a tener acá, en este campo, si ustedes se fijan en C4, van a ingresar el nombre de la película, ¿ya? Si ustedes ponen consultar y no existe, nos va a avisar que no existe. Ahora, nosotros nos podemos dar rápidamente cuenta de que no existe porque a lo mejor nuestra variable nota se va a quedar con un valor que no podría tener que le vamos a dar al principio. Por ejemplo, nosotros dijimos que las notas se movían de 1 a 7. Si yo inicializo mi variable nota en valor 0 y cuando yo termine de recorrer, nota sigue estando en 0, ¿significa que encontró o no encontró una película asociada a ese nombre? Si las notas van de 1 a 7 y ustedes su código, la primera que cuando creen la variable nota para rescatar, ponen nota igual a 0, hace todo el while y el nota sigue siendo igual a 0. ¿Qué significa eso? Que encontramos la Que no hay película. una nota que sea igual a cero. Ya, sí, no pueden haber nota igual a 0, ¿cierto? Si es que yo encuentro una película, no puede quedar la nota igual a 0. Ahora, si después de toda la iteración mi nota quedó igual a 0, ¿qué significa eso? Que no hubo una película con la cual yo pude encontrar ese nombre, ¿cierto? Porque no es tan descabellado que yo ponga el nombre de una película que a lo mejor no tengo registrada.
¿ya? Porque los datos que nosotros tenemos ahí los vamos a ir creando en algún momento. Entonces puede ser que eventualmente aún no esté creada la película que nos interesa, ¿ya? Entonces esa es parte de la lógica que también tienen que ir ustedes ir considerando, ¿de acuerdo? ¿Ya? Adicionalmente considera como una función limpiar, que es qué es lo que hace, limpia los valores de esa celda, y aquí adicionalmente yo le puse, bueno, si ustedes indicaban un nombre ahí, lo copiaran ahí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para que practiquen el cómo ir sacando esos valores de otro lado. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, después ustedes van acá y sacamos el nombre de una película, ojalá no funcione. ¿Ya? Y ponemos consultar, nos va a decir que la película la encontró y me va a indicar ahí la nota de la película. ¿Se fijan? Eso es lo que tienen que hacer al principio. Entonces, todos ustedes ya me dieron como ideas de cómo hacerlo, ¿cierto? ¿Ya? Alguien dijo que hay que hacer un while por ahí, ¿cierto? Que vamos recorriendo. Un if para encontrar si es igual al nombre de la película, ¿cierto? Alguien dijo una vez que tenemos el if, bueno, yo voy, asigno el valor de la nota y después finalmente lo escribo en la celda. Todo eso ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? De hecho, desde el certamen anterior. ¿De qué es lo primero que van a crear para hacer el primer ejercicio? ¿Qué es lo primero que tenemos que crear? ¿A dónde nos tenemos que ir? Lo primero que tenemos que crear es el formulario que va a recibir los datos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya, entonces lo primero que tengan que hacer, háganse una parte, para efectos prácticos, ¿qué es lo que necesitan? Un campo donde van a poner el valor, van a poder consultarlo y van a poder devolver la nota. Eso es lo que necesitan, ¿ya? Después le pueden poner el cuadrito negro, ponerle colores u otras cosas, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, ustedes van a decir, van a indicar formulario uno, van a poner nombre, van a poner nota. ¿Cuál es la gracia? Que, por ejemplo, ustedes van a poner, podrían indicar simplemente esa celda, podrían, si ustedes quieren combinarlas, si es que fuese el caso, ¿ya? No es necesario hacerlo así, ¿ya? Pero si ustedes las combinan, fíjense que la coordenada del campo lo está marcando la primera columna, ¿ya? Y la fila que ahí aparece, por si acaso. Y básicamente, ¿qué otra cosa tienen que agregar acá? Tenemos el nombre del campo que queremos asignar, le indicamos una parte donde va a estar el resultado y qué nos falta para que esto funcione. Un, si ustedes se meten a un buscador, ¿qué botón quieren apretar al final que ingresen todos los campos para buscar? ¿Qué ingresarían ustedes? Un botón, ¿cierto? ¿Dónde sacamos los botones? De acá, ¿ya? Y tendrían que agregar finalmente un botoncito. En este caso ustedes le pondrían, no sé, buscar, que sería como lo mismo, ¿ya? Ahora, eso de ahí ustedes le pueden dar como un formato más bonito, pueden, no, para acá, perdón. eh, Van alineando los campos, le van dando como un formato, eh, ¿ya? Y después pueden cerrar todo esto, o mejor dicho, pueden cerrar todo esto de acá, lo encierran, le ponen un fondo, y esto de acá lo pueden dejar en blanco para diferenciar. Y ahí en teoría les queda como su formulario, ¿se fijan? Pero la parte estética no es tan necesaria ahora. A mí lo que me interesa es que funcione, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué necesitan? Eso, mejor dicho, es un campo donde van a ingresar el valor y van a rescatar, y otro campo donde van a escribir el valor y el botón que se haga buscar, ¿ya? Entonces, ¿tienen listo el campo donde van a ingresar el nombre de la película?
Ya lo escribí, ¿ya lo tienen? ¿O no lo tienen? Lo están haciendo. Se quedaron dormidos. Ya, pónganle algo, un dedito para arriba por último, el que lo está haciendo. Ya, qué cosa manual o desde visual? El, lo del nombre y nota, la primera parte es como que lo escribamos acá, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque después nosotros nos vamos a ir a la parte del Visual Basic y lo que tenemos que hacer es el código que tomando ese nombre de ahí, vayamos a buscar esa nota. Pero igual que ustedes se acuerdan que antes nosotros poníamos como algún valor en alguna celda, y ahora es lo mismo, solo que le estamos dando como un contexto, ¿ya? Le estamos dando un contexto y le vamos a hacer formulario, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo en el fondo. Ahora, después que ustedes tengan, que ustedes seleccionen, por decirlo así, en qué campo yo voy a ingresar el nombre y en qué campo yo te voy a mostrar la nota, ¿ya? Después que tengamos eso, que en el fondo es lo básico, porque si yo no sé en qué campo voy a ingresar la nota, ¿puedo buscar? ¿Sería posible buscar si ustedes ingresaran en cualquier parte del nombre? No podríamos, ¿cierto? Entonces tenemos que visualmente, por decirlo así, vamos a hallar a nuestros usuarios visualmente para que ellos sepan que en esa parte de ahí me tiene que ingresar el nombre de la película. ¿Se fijan? ¿Ya? Y visualmente les vamos a decir, en esta parte de acá, usted va a poder ver la nota. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Ahora, una vez que nosotros tengamos eso, nos ponemos a ir para acá y empezamos a hacer nuestro código. ¿Se fijan qué es lo que está acá? Si se fijan, el código no es tan difícil. ¿Ya? De hecho, es algo que ustedes ya conocen de antes. ¿Ya? Lo primero que tienen que crear es una subrutina, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, respecto a su rutina, lo primero que a mí me interesa, que es cosa, es poder rescatar el nombre de la película. ¿Ya? ¿Y por qué es lo primero que tengo que hacer, rescatar el nombre de la película? Para que me dé lo otro que estoy pidiendo. ¿Cierto? Para poder, porque en el fondo es ¿cierto? La clave, ya es lo más relevante. Sin el nombre de la película no puedo tener la nota. ¿Ya? Entonces lo primero que hago es ir a rescatar. Ahora, donde lo rescato, en mi caso dice de 8.2. Entonces, yo me voy por acá y me voy a... oh, no sé, no sé, nombre película 8.2. Y ahí la sacamos. Ahora, ¿por qué 8.2? Si ustedes se fijan acá, yo pongo ASDF, pongo consultar y yo copio el valor que está ahí, lo copié acá. ¿Ya? O lo que ustedes podrían hacer es sacarlo inmediatamente desde acá, que también sirve. ¿Ya? Sí, si tenemos que buscar a través de películas, porque si ustedes se fijan, dice a través del nombre de una película, yo voy a obtener la nota. Si ustedes van a ver los ejercicios de los videos, generalmente muchos les ponen en un campo que se llama ID. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia del ID? Que permite identificar. ¿Ya? En este caso, nuestra forma de identificar una película es a través de su nombre. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos todos ok con eso? Entonces, lo primero que van a hacer, rescatar el nombre de la película. Eso es lo primero que van a hacer. ¿Ya? Una vez que rescatan el nombre de la película, ¿qué tendrían que hacer? Como decía la compañera al principio, vamos a hacer un while, ¿ya? Para poder ir recorriendo toda esa lista de ahí hasta que encontremos en alguna celda el nombre de la película que estamos buscando. Cuando encontremos el nombre de la película, ¿qué van a hacer ustedes? Rescatar la nota, ¿ya? Y acuérdense que es súper importante que tenemos que ir aumentando la cantidad de filas, si no nuestro while se va a quedar iterando donde mismo. ¿De acuerdo? Sí, ya. Esa es la parte que nos va a permitir poder buscar, ¿ya? Ahora, fíjense acá que yo en una parte, están viendo lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? Sí, ya. Fíjense acá, por ejemplo, que yo la nota
la creo como un entero, pero le asigné un valor -1, ¿ya? Y después, ¿por qué yo hice eso? Primero que nada, ¿pueden haber películas con notas -1? No, No, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegue aquí, termina la iteración, ¿ya? Es decir, recorrió todo el listado posible de películas. Y yo pregunto, si la nota es igual a -1, digo, no se ha encontrado película. ¿Por qué estoy diciendo eso? para quien envíe el mensaje, Para que envíe el mensaje, ¿cierto? Pero ¿por qué yo envío el mensaje cuando la nota es igual a -1? ¿Qué significa que esa nota está igual a -1? porque no se ha encontrado ninguna película. Porque no se ha encontrado ninguna película, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tiene sentido enviar el porque no existe, ¿cierto? Como ponen en el chat, porque no existe, ¿ya? En caso de que la nota no sea igual a -1, ¿qué significa? Que en algún momento le asignó un valor, ¿cierto? Por lo tanto, encontró la película. Por eso yo puedo asegurar que la película fue encontrada y eventualmente asignar a la celda que corresponda el valor de la nota. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Todo ok con eso? Entonces la idea es que lo implementen ustedes y lo prueben, ¿ya? No hagan 20 películas, hagan un listado de 5 películas y pruébenlo, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos ok con eso? ¿O alguien tiene todavía alguna duda? Ustedes me dicen. ¿Todos ok? ¿Sí? Ya, ya. Tengo un sí, por lo menos me quedo tranquilo que alguien me respondió. Ya, entonces háganlo, les doy unos minutos para que lo hagan y después me cuenten cómo les fue. ¿De acuerdo? Son 8:40. Profe, Sí, ¿qué botón se insertaba para... En la hoja 4 creo que estaba haciendo de nuevo el formulario, ¿no? sí. ¿Qué botón se insertaba ahí? Acá usted va a insertar y donde dice control de fórmula, puede ser que en la parte de arriba, el primero es como un botón, ¿ya? Y ahí simplemente uno lo selecciona, perdón, problemas con el mouse, y lo dibuja en alguna parte ahí de su elección. Bueno, si todavía la máquina no está creada, le pone cancelar nomás y ahí usted le cambia el nombre, pues puede buscar películas y tal, pero en el fondo este control de acá, el que nos va a permitir después asociarlo con la macro que usted está, con la subrutina que usted está trabajando. Ya, profe, gracias. Sí, no hay problema. Ya, así que unos 5 minutitos para que ustedes puedan avanzar. ¿Cómo se asocia? Ya, por ejemplo, te hacen clic acá, clic derecho sobre el botoncito y le va a decir asignar macro. ¿Ya? Y después que usted va ahí y va a poder ir buscando dentro de las macros que usted, o de las subrutinas, mejor dicho, que usted creó. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, ahora nosotros estamos creando una que se llama buscar nota. Ya, en mi caso yo le llamé buscar nota. Usted le puede poner buscar película como usted quiera. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué es lo que hacen? Ustedes le asignan ese ahí y le ponen aceptar, ¿ya? Y después cuando ustedes presionen ese botoncito, va a llamar a la subrutina que ustedes crearon, que en el fondo es lo que pasa acá, ¿ya? ¿Ok? Pero fíjense que funciona igual que antes, solo que ahora le pusimos como un contexto a las cosas. Antes nosotros poníamos en la celda tanto, ingresa un valor y con eso busque algo. Ahora no estamos diciendo en la celda, lo estamos haciendo en el formulario, pero en el formulario, ¿qué es lo que vive en celdas? Así que básicamente lo mismo. Ya, solo que nos hicieron como un cambio de contexto, ya, nos cambiaron un poquito el escenario, pero no es más que eso, ¿ya? Sí, sí o no, ahí en el chat, sí o no, sí, esa, ya.
créense unas 5 películas nomás para probar, ya. No nos compliquemos ahora. ¿Ya? Y además, si ustedes se fijan, no, digamos que la nota es algo que como que inventamos, como, no sé si usted, es como a lo Hito lo pasa la cual, no sé si se acuerdan que él ponía en las noticias, tal película le pongo un 4, ya, eso nomás. Ya. Y la actuación buena, mala, normal, fue como, en el fondo no, fue como para complementar con algo, como para darle un poquito más de sentido, pero no se preocupen de eso, si quieren poner cosas al azar no hay ningún problema. ¿Ya? Que la complicación no sea cuáles son las películas, sino eh, que vamos a buscarlas nomás, ¿ya? Si no, no se preocupen por eso, si no, no es lo relevante, así que no se urja, por decirlo así, ¿ya? Y tampoco se preocupen tanto de cómo se vea visualmente la parte del formulario, lo importante es que tengan claro cuál es el campo y dónde se muestra el valor. ¿Ya? Con eso ya es el punto de partida más importante. Todo lo demás ya es más secundario, ¿de acuerdo? Ya, ¿cómo les fue? Ya, vamos a las variables. Ya, ¿cómo van los demás? ¿Qué hora necesitamos al menos? Necesitamos una variable para, por ejemplo, guardar el nombre de la película, ¿cierto? ¿Sí o no? Alguien puede decir se puede omitir, sí, se podría omitir, pero pásenlo en ordenadito.
yo creo que dejarlo ahí. Necesitamos otra variable para, por ejemplo, ¿qué cosas? Nombre de la película, ¿qué más? Para la nota, ¿cierto? Que es lo que queremos rescatar. Ya llevamos dos. Necesitaremos alguna variable más, ¿cierto? Para la fila, ¿sí? Para ir contando, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no nos quedemos siempre preguntando por la misma fila, ¿ya? Y ya, al menos deberíamos tener esas tres, ¿cierto? Si no nos vamos a quedar pegados siempre preguntando y ahí pasa eso que a muchos se les queda como el Excel, de que la pantallita se pone como media blanca y ya no funciona nada. Es probablemente porque se les quedó algo ahí girando, dando vueltas. ¿Ya? Entonces, al menos esas tres cositas, ¿cierto? Ya, ustedes me avisan y pasa, a pasar a ver el siguiente. Mientras tanto, yo voy preparando el siguiente. Vamos, ya. ¿Alguna duda? Ya, díganme la duda. Hola. El... ¿Cómo se llama esto? Esto del Visual Basic hay que hacerlo en el botón de buscar. Sí, pero lo primero que ustedes deberían hacer es como escribir esto, ¿ya? Lo escriben y después, si nos vamos, por ejemplo, acá a la hojita, por ejemplo, yo le puse consultar, ustedes, por ejemplo, le pusieron en buscar y hago clic derecho, ahí le pongo asignar macro y ahí recién yo me voy, por ejemplo, a caso mío era buscar nota y ahí se la asigna, ¿se fijan? Y le ponen aceptar. Ya. ¿Mm? Pero primero el código y después asociamos. Sí. Ah, ya. ¿Por qué en mi caso está así? Porque fíjense que 8.2 es esa parte de ahí, ¿cierto? Sí. Se fijan que si no llevo esa celda al 8.2, corresponde a esa parte de ahí, ¿cierto? Que en este momento está vacía. Sí. Ahora, fíjense acá, cuando yo escriba, por ejemplo, el nombre de una película, ¿ya? Se fijan que yo escribo el nombre y lo que estoy diciendo es que una vez que yo escriba el nombre acá, lo copio ahí. ¿Por qué? Porque esa celda es igual, ¿ya? A la celda que está acá arriba, que es la C4. Es por un tema, digámoslo, eh, estético, más que nada, ¿ya? Ya, es como, por decirlo así, si ustedes se fijan, eh, lo importante es que podamos rescatar el valor ya sea directamente de ahí o quizás desde algún otro lado. No, no hay que poner un input, box, fíjense que acá son celdas, es una celda sencilla nomás, ¿ya? Podrían sacarlo directamente de ahí, en este caso, no hay problema. ¿Mm? No estamos usando como un componente que sea ingresar campo de texto, sino que estamos usando una misma celda, ¿ya? De hecho, perdón, aquí lo saco directamente desde la celda. Ya, no utilizo esa lógica de copiar lo mismo acá. Si sigan acá, no me lo saco directamente. No replico.
Sí, todos ok con eso. ¿Queda claro lo de la celda o no? Ya. ¿Cómo van? ¿Les resultó? Acá, aquí, ¿se fijan? Mm. Pero es como un tema como para que sea un poquito más bonito nomás, pero no tanto de fondo. No, es que en realidad nosotros estamos trabajando acá arriba primero. Ahora, porque tengo tres formularios que si ustedes se van al enunciado, dice, va a crear un formulario, después dice crear otro formulario, después dice crear otro formulario. ¿Se fijan? Pero es por eso nomás. En estricto rigor nosotros estamos trabajando acá en el primero, ustedes deberían estar creando solamente el primer formulario. Solo que el formulario para buscar no nos sirve para eliminar ni para postear nuevas películas, por eso es que se crean tres. Pero es un formulario por pregunta, ¿ya? O sea, ustedes tendrían que estar enfocándose solamente en esta parte de acá, ¿ya? Solo en esa parte ahí tienen que enfocarse. ¿Ya? Porque estamos tratando de responder la primera pregunta, ¿ya? Profe, ¿Sí? en su código, en la parte donde dice nombre de película, ¿por qué tiene 8,2? Ah, ya, tengo 8,2 porque, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, el 8,2 vendría a ser esta celda de ahí, ¿cierto? Ese es 8,2. Pero lo que yo estoy ¿Mm? diciendo es esa celda que si C4 en el fondo no está vacía, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar el valor de C4 ahí. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo ahí y me salgo, ¿se fijan que copia el nombre? Entonces, yo en vez de sacarlo directamente de ahí, lo saqué de ahí, ¿ya? Es más que nada para que ustedes se fijen que lo que importa en el fondo es el valor más allá de donde yo saque ese. ¿Se fijan? ¿Y es necesario hacer eso? No, no es necesario. Eh, De hecho, después no lo hacemos. ¿Sí? Tiene como un efecto así. La idea es como tratar de demostrarte que lo que nos interesa son los valores, más que nada. Por eso que después usamos esa lógica para los controles, porque a nosotros lo que nos interesa es el valor, más allá de dónde saquemos ese valor. Esa es la idea. Ustedes me dicen, ¿cómo van? Mm, la verdad, por lo que tengo entendido, es eh, a mano, igual que el segundo. Ya, eso es lo que yo tengo entendido. Ahora, por planificación, sé que hay una parte que se hace como en una clase. Una parte del certamen se hace en clase, creo. Ya, de hecho, a ver, mientras ustedes hacen eso, podría yo buscar esa información. Dame un segundito.
Ya, el certamen 3 debe ser el viernes 28 de junio, ¿cierto? Tienen esa nota, eso ya consignado, sí, de acuerdo. Eh, Al menos a priori aquí lo que se indica es que la parte uno del certamen, dice en el parte uno del certamen, en horario de clases implementar un formulario y hacer que funcione un código que se le entregará para el formulario. La idea es que ustedes puedan entender y modificar un código en Visual Basic para que haga lo que se tenga que hacer. Esa es como la primera parte del certamen, que en teoría la tenemos que hacer en horario de clase. ¿Y eso a mano también? ¿Perdón? ¿A mano también? Voy a consultar porque igual da a entender, por lo que a mí me indican acá, que tendrían que hacerlo así como en el equipo, así como programar, ¿ya? Entiendo yo. A menos que a ustedes les digan hagan un formulario y después les pasen una hoja con código que ustedes tengan que corregir, por decirlo así, o completar en base al formulario que hicieron. Voy a preguntar eso, ¿ya? No el certamen 2 tengo que entregarla esta semana, ¿ya? Eh, Tengo corregida la primera pregunta, pero me faltan las otras dos porque ahí tengo que entrar como a mirar más el detalle de lo que hicieron, ¿ya? Profe, Sí, en la parte del nombre de la película, ¿cómo pongo la celda si son 3 columnas que cubren el nombre? pero si ustedes se fijan acá, es como si uno pone... perdón. Espérame. YouTube, entonces tengo una parte de esto. Un segundo. No lo encontré. Fíjense acá. eh, Busquen por C4. ¿Ya? Consideren que la celda es la primera columna que coincide y la fila. ¿Ya? Fila 4, columna 3. Y ahí deberían poder sacar el valor. ¿Sí?